Pasada, nosotros básicamente estuvimos estudiando el concepto de carga eléctrica vimos que existían dos tipos de cargas eléctricas, unas cargas eléctricas con signo positivo, otras con signo negativo, y entonces hablamos de cuerpos que están cargados positivamente y cuerpos que están cargados negativamente. Hablamos también sobre el hecho de que cuerpos que tienen cargas del mismo signo se repelen y cuerpos que tienen cargas que tienen signos contrarios se atraen. También estuvimos hablando sobre la estructura de un átomo. Todo ello para explicar por qué ocurría el proceso de electrización de un cuerpo. Por ejemplo, cuando frotábamos con un trozo de tela una varilla de plástico, que vimos que quedaba cargada negativamente. Entonces estuvimos hablando sobre cómo es el átomo. Tiene un núcleo constituido por protones y neutrones. Los protones son cargas positivas y los electrones son partículas con carga negativa que están alrededor del núcleo del átomo. Después nosotros hablamos sobre una ley de conservación de la carga neta en un sistema que está cerrado. Yo dije que la carga total, la carga neta de un sistema que está aislado permanece constante. Es decir, que si es cero al comienzo de un proceso, va a ser también cero al final de ese proceso. Lo único que yo puedo hacer con la carga, o lo único que puede pasar con la carga de un sistema aislado, es que la carga se redistribuya y aparezca en unas zonas de ese sistema cargas positivas y cargas negativas, pero la suma de todas esas cargas, considerando los signos de las cargas, va a permanecer constante en el tiempo si el sistema está cerrado, si el sistema está aislado. Después nosotros hablamos sobre el hecho de que la carga eléctrica en los cuerpos está cuantizada. Esto quiere decir que si yo le mido la carga eléctrica a un cuerpo, ya sea una carga positiva o una carga negativa, los valores que yo voy a medir son valores que son o cero, si el cuerpo tiene una carga neta cero, o puede ser positiva o negativa, pero la magnitud de los valores de esa carga solamente pueden ser múltiplos enteros de la carga del electrón. Luego, nosotros vimos dos formas de cargar a un cuerpo eléctricamente. Una por frotamiento, dimos dos ejemplos, y otra por inducción, en la cual dimos otro ejemplo. Entonces es bueno que ustedes en el libro lean esos dos métodos. Finalmente, nosotros estudiamos los conductores y los aislantes, que son los cuerpos conductores y cuáles son los cuerpos aislantes. Los cuerpos conductores son unos a través de los cuales el flujo de carga es muy fácil. La carga se desplaza muy fácilmente por los cuerpos conductores. Muchas veces lo que se dice es que la carga eléctrica fluye libremente por los cuerpos conductores, que generalmente son metales, como el cobre. Los aislantes, por el contrario, son cuerpos en los cuales
la carga eléctrica se mueve con muchísima dificultad. ¿Por qué unos cuerpos son conductores y otros son aislantes? Eso es tema relacionado a la estructura de los materiales, que no es, digamos que no es tema en este momento, no es objetivo de este curso. Ok, entonces en la clase de hoy nosotros vamos a estudiar una ley muy importante, la primera ley importante que vamos a ver en este curso de Física 3, que se denomina la ley de Coulomb. Esta ley tiene el nombre de Charles Coulomb, quien en el año 1784, él pudo hacer un experimento donde midió fuerzas eléctricas entre cargas puntuales. Hizo un experimento. Para el experimento, solamente para que ustedes tengan la referencia, porque no vamos a hablar específicamente del experimento, él utilizó lo que yo voy a colocar aquí entre paréntesis, se denomina una balanza de torsión. No es importante, digamos, que ustedes memoricen este nombre, porque yo no voy a hablar del experimento. Simplemente él tuvo una forma de medir fuerzas eléctricas entre cargas que se denominan puntuales. Aquí hay un concepto importante, que es lo que es una carga puntual. Más o menos a este nivel podemos entender a qué se refiere con lo de las fuerzas eléctricas. Sabemos que cuerpos que tienen cargas de distintos signos se atraen, cuerpos que tienen cargas con el mismo signo se repelen. Entonces sabemos que los cuerpos que están cargados eléctricamente ejercen fuerza uno sobre el otro. Entonces, este concepto no es, este concepto lo podemos entender, fuerzas eléctricas. Lo nuevo acá es cargas puntuales. ¿A qué se refiere una persona cuando, o un físico, cuando está hablando de cargas puntuales? Una carga es puntual cuando el tamaño o dos cargas, digamos, son puntuales, cuando los tamaños de esas cargas son pequeños comparados con las distancias que las separan. Es decir, si yo tengo esta situación y esta situación, esto yo lo podría considerar dos cargas puntuales o dos cuerpos que puedo considerarlos puntuales. ¿Por qué? Porque el tamaño de cada uno de ellos es muy pequeño comparado con la distancia que existe entre ellas. Entonces, él hizo este experimento para estos casos. ¿A qué conclusiones llegó Coulomb con este experimento? Vamos a irlas
detallando someramente en este cuarto del pizarrón. La primera conclusión a la que llegó Coulomb haciendo estos experimentos fue la siguiente. Si yo tengo dos cargas, una que voy a denominar Q1 y otra carga que voy a denominar Q2, puntuales, bajo este criterio. Esas dos cargas están separadas por una distancia que yo voy a simbolizar por R sub 1, 2. R sub 1, 2 va a ser la forma en que yo voy a representar la distancia entre la carga 1 y la carga 2. Él demostró con estos experimentos que la fuerza que esas dos cargas ejercen entre sí, y la voy a llamar de esta forma, F, es proporcional al inverso del cuadrado de la distancia que separa a esas partículas. Eso fue una primera conclusión de su experimento. Es decir, que mientras la distancia entre las partículas se hace más grande, como este término está en el denominador, la fuerza entre ellas se hace menor. Ahora, fíjense lo siguiente, esta relación que está acá implica que si yo inicialmente tengo a las partículas separadas esta distancia que muestro acá, y si ahora yo de alguna forma las coloco a una distancia entre ellas, que es el doble de la original, digamos esta, entonces, ¿cuánto sería el cambio de la fuerza que se ejercen entre ellas cuando estoy acá y cuando estoy acá? Voy a repetir esto. Supongamos que inicialmente las cargas están separadas una determinada distancia y ahí hay una fuerza. Y ahora resulta que yo de alguna forma hago que esas mismas cargas se encuentren a una distancia que es el doble. ¿Cómo es la nueva fuerza a esta distancia en relación a la fuerza original? ¿Es menor o es mayor? Es menor. Ahora, ¿me pueden decir ustedes, es la mitad, es un tercio de la original, es un cuarto? Es un cuarto. Es un cuarto de la original. No es la mitad. No es la mitad porque aquí esto está elevado al cuadrado. Entonces fíjense que a medida que la distancia entre las partículas aumenta, este tipo de proporcionalidad inversa va a implicar una determinada disminución de la fuerza. Si aumenta el doble la distancia, entonces la fuerza va a disminuir en 4. Si se hace el triple, ¿en cuánto va a disminuir la fuerza? En 1/9. Ok. Vamos para ser consistentes durante todo este curso, yo voy a colocar acá el subíndice 1,2 para denotar que esta es la fuerza de interacción entre la carga 1
y la carga 2. Otra conclusión a la que llegó Coulomb con su experimento es la siguiente. La fuerza que se ejercen las cargas 1 y 2 son proporcionales al producto de las cargas. Es decir, que mientras mayores son las cargas eléctricas que tienen ambas partículas, mayor va a ser la fuerza. Esto todo lo hizo y lo midió experimentalmente con este instrumento que se llama balanza de torsión. Ustedes, los que estén interesados en conocer más sobre eso, podrían, por ejemplo, ir a mi oficina en algún momento, o también en internet se consigue mucha bibliografía sobre lo que es la balanza de torsión. Bueno, ¿qué otra cosa él observó y que ya nosotros conocemos? Él observó que si Q1 y Q2 tienen el mismo signo, entonces Q1 y Q2 se repelen. Y observó también que si Q1 y Q2 tienen distintos signos, se atraen. O atracción, para hacer... Hay atracción entre las cargas. Y la cuarta cosa que él observó, que es conclusión de su trabajo, es que la fuerza entre las cargas está dirigida a lo largo de la línea que las une. Es decir, yo dibujo las cargas, dibujo la línea que las une y la fuerza está a lo largo de esa línea, no está a lo largo de ninguna otra dirección, ya sea fuerza de atracción o de repulsión. La fuerza que él observó está siempre a lo largo de la línea que las une. ¿Por qué yo tengo que decir eso? Yo tengo que decir eso porque ustedes saben muy bien que la fuerza es un vector, y un vector tiene magnitud, tiene dirección y tiene sentido. Entonces, la magnitud, ya vamos a escribir a continuación la fórmula que nos dio Coulomb para cuantificar la intensidad de la fuerza entre dos cargas puntuales. La dirección va a ser a lo largo de la línea que une las cargas, y el sentido lo vamos a obtener viendo cuál es el signo de las cargas que yo estoy estudiando. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, yo no, como les dije, yo no voy a dar detalles sobre el experimento, yo voy simplemente a escribir la fórmula a la que llega Coulomb, que permite calcular la fuerza entre las dos cargas. Es proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre las cargas. La ley de Coulomb la vamos a poder escribir
de la siguiente forma, entre dos cargas, nada más por ahora. Ok. En esta fórmula, nosotros vemos la proporcionalidad con el producto de las cargas, la proporcionalidad con el inverso del cuadrado de la distancia. Tenemos una K. Esta K es una constante, es un número. Ese número puede ser determinado experimentalmente. Ese número, de hecho, puede ser determinado a partir de otras constantes, como se verá en próximos capítulos. Ese número en este momento, yo les voy a dar su valor simplemente para nosotros poder hacer problemas y poder resolver situaciones sencillas con la ley de Coulomb. Pero quiero decir que ese número está asociado a cantidades tan importantes como la velocidad de la luz. Pero en este momento, como les dije, no podemos establecer esa relación, sino va a tener que quedar para capítulos posteriores. Esta cantidad K es aproximadamente igual a 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado. Newton es la unidad de fuerza por metro cuadrado y ahora voy a colocar una unidad que es C, y va a ser C al cuadrado en este caso, pero la C es la unidad que yo utilizo para la carga eléctrica en el sistema internacional. Esta C, un C, es lo que se denomina un Coulomb. Y esto entonces es la unidad que nosotros vamos a utilizar para medir la carga en el sistema internacional o también en el sistema que se denomina MKSA. M por metro, K por kilogramo, S por segundo y A por amperio, que es otra cantidad que vamos a definir en capítulos posteriores. Entonces, va a quedar entonces claro por ahora de que la unidad de carga, y vamos a simbolizarlo de esta forma, la unidad de cualquier carga va a ser la C, que es el Coulomb. Esta K, de nuevo, insisto, está asociada a otra constante, y voy a escribir la relación con esa otra constante simplemente porque en el libro está introducida esa constante y hay problemas que se realizan con esa constante, pero yo no voy a justificar cómo se obtiene esa relación. Es igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. Esa epsilon sub 0 está relacionada con la velocidad de la luz. Es decir, que si yo pudiese hacer una medición de la velocidad de la luz, como se hace, yo podría medir E sub 0 y con este E sub 0 podría determinar K. No se preocupen por ahora cómo se hace eso, no es importante, no es relevante en este momento, pero les tengo que decir más o menos de dónde salen estas constantes. El resultado importante que ustedes van a utilizar directamente va a ser utilizar este número o en algunos casos utilizar esta expresión.
y después yo les indicaré cuándo utilizar uno u otro. Esto que está acá es un vector unitario. ¿Ustedes se acuerdan lo que es un vector unitario? ¿Qué es un vector unitario? Un vector de módulo o de magnitud igual a 1. Vaya en cualquier dirección, ¿verdad? Vaya en cualquier dirección. Si yo tengo el vector unitario, o perdón, si yo pudiese acá entre la carga 1 y la carga 2 dibujar el siguiente vector. Ese vector empieza en la carga 1, termina en la carga 2. A ese vector yo lo voy a denominar R1, 2, así. Supongamos que yo les doy a ustedes como dato ese vector. Y ahora les pido que encuentren el vector unitario en esa dirección. ¿Qué tendrían que hacer con ese vector? ¿Cómo obtengo yo? La pregunta específica es, ¿cómo obtengo yo el vector unitario R1, 2? O sea, un vectorcito acá que tenga magnitud 1, a partir de el gran vector R1, 2. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué operación tengo que hacer acá? Tengo que dividir a el vector entre su magnitud. La magnitud del vector yo la voy a simbolizar de esta forma. Esta es la magnitud de R1, 2. La magnitud, digamos, en términos gráficos, es el tamaño de la flecha que representa al vector. Esto que está acá, el vector que está en el numerador, puede ser un vector que puede estar dado en términos de sus componentes, x, y, o si es en 3 dimensiones, x, y, z. Entonces, ustedes tienen que acordarse cómo a partir de cualquier vector, ya sea en una dimensión, en 2 dimensiones, en 3 dimensiones, cómo obtener un vector unitario a lo largo de cualquier vector. Es importante que ustedes recuerden eso. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, ¿qué pasaría si utilizamos esta expresión? Esto es todo lo que ustedes necesitan para cuantificar el vector fuerza de, en este caso, la partícula 1 sobre la partícula 2. Repito, esta fórmula les permite a ustedes calcular el vector fuerza de la partícula o de la carga 1 sobre la carga 2. Vamos a ver qué pasa si Q1 y Q2, vamos a suponer que tienen signo positivo ambas. Vamos a suponer eso. Utilizando esta fórmula, ¿cómo podemos dibujar el vector fuerza o la fuerza? Porque la fuerza es un vector. La fuerza que ejerce la carga 1
sobre la carga 2, utilizando esta fórmula. Fíjense.